La historia comienza en el borde de la selva amazónica, en un pueblo polvoriento llamado Esperanza Perdida. Los tres amigos, Javier, Mateo y Lucía, se preparan para una expedición de 3 días a una zona poco conocida llamada El Corazón Silencioso. El viaje es una idea de Mateo, quien busca una experiencia espiritual, escuchar el latido de la tierra en su forma más pura. Javier, el planificador, ha organizado todo con una precisión casi obsesiva, un intento de demostrar que su discapacidad no lo define. Lucía está allí para capturar la luz que no se ve, las texturas y sombras que la mayoría de la gente pasa por alto. La tensión sutil entre ellos es palpable desde el principio. Lucía, al no poder oír, a menudo se siente excluida de las conversaciones rápidas entre Javier y Mateo, dependiendo de la lectura de labios que es agotadora. Mateo, a su vez, depende del contacto físico. Un toque en el hombro es su llamada de atención, a veces mal interpretada como impaciencia por Javier. Javier, con su muleta, siempre va unos pasos atrás, escaneando el suelo con una intensidad que los otros no comprenden, su frustración creciendo con cada raíz o roca que amenaza su equilibrio. El guía local que habían contratado, un hombre viejo llamado Silas, se cancela en el último momento. Con los ojos llenos de un miedo genuino, les advierte en susurros que el corazón silencioso no quiere visitantes. Se come los sonidos y los secretos de quienes entran. Lucía lee sus labios con atención, pero Javier, en un acto de arrogancia pragmática, le da dinero a Silas y le dice que no creen en supersticiones. Deciden entrar solos. La entrada a la selva es como cruzar un umbral a otro mundo. El aire se vuelve espeso y húmedo. Los sonidos del pueblo se desvanecen, reemplazados por un zumbido constante de insectos y el lejano llamado de aves desconocidas. Es aquí donde ocurre el primer evento sospechoso. Mientras caminan, Lucía se detiene de repente, señalando hacia la densa maleza. Sus ojos se han fijado en una figura alta y delgada que estaba parada entre los árboles, pero que ahora se ha ido. Describe la figura como demasiado quieta, como una estatua de sombra. Mateo, por su parte, se detiene y frunce el ceño. ¿Sienten eso?, pregunta. El aire ha cambiado. Huele a tierra mojada y a otra cosa. A metal frío. Javier, irritado, lo descarta. Es solo la selva, chicos. Están nerviosos. Sin embargo, mientras ayuda a Mateo a sortear un tronco caído, sus ojos se posan en un árbol cercano. Alguien ha tallado un símbolo extraño en la corteza. Un espiral dentro de un círculo. La talla es fresca, las virutas de madera todavía brillantes. No dice nada. ¿Por qué? ¿Es para no asustar a los demás, o una parte de él, la parte que necesita el control, quiere guardar este misterio para sí mismo? Este primer acto de omisión es la primera grieta en su frágil confianza. La selva los ha aceptado, pero algo más ya los ha notado. El campamento de la primera noche es un ejercicio de cooperación forzada. Javier, con su conocimiento práctico, monta el refugio. Lucía, con su ojo agudo, encuentra un claro seguro y recoge leña seca. Mateo, usando sus manos sensibles, inspecciona el suelo en busca de hormigas u otras plagas. A medida que cae la noche, la selva se transforma. El coro de diurnos da paso a un conjunto de sonidos nocturnos extraños y espeluznantes, el crujido de hojas desconocido, el aullido lejano de un animal que no pueden identificar, un silbido rítmico que casi parece un lenguaje. La tensión se intensifica. Se turnan para la vigilancia. Durante el turno de Lucía, el mundo se reduce a formas y sombras danzantes a la luz de la luna. De repente, ve siluetas moviéndose justo en la periferia de su visión. No son animales, sus movimientos son demasiado deliberados, demasiado humanos. Intenta despertar a los otros, pero están profundamente dormidos, agotados por la caminata. Las figuras se acercan, se detienen, y luego se retiran, sin hacer un sonido. Lucía se queda helada, su corazón martilleando. ¿Eran reales? ¿O su mente, privada de sonido, está jugándole una mala pasada? Más tarde, es Mateo quien se despierta sobresaltado. No ha visto nada, pero ha sentido una presencia abrumadoramente fría a su lado. El aire a su alrededor se ha enfriado drásticamente. Y el olor a metal frío que sintió antes es ahora mucho más fuerte, mezclado con algo acre y dulzón, como sangre vieja. Tiembla, extendiendo una mano temblorosa, pero solo encuentra el vacío. La sensación es de que alguien o algo estaba justo allí, observándolo en la oscuridad. Al amanecer, el grupo se reúne,
pero la armonía se ha roto. Lucía, pálida y con los ojos inyectados en sangre, describe las figuras que vio. Mateo, con la voz ronca por el miedo, habla del frío y del olor. Javier, el escéptico, intenta racionalizarlo todo. Eran monos a la luz de la luna, Lucía. Y Mateo, seguramente fue un cambio de viento que trajo el olor de alguna planta. Pero su propio sentido de la seguridad se ha visto comprometido. Descubre que su muleta, que siempre deja a su alcance, ha sido movida. Ahora está apoyada contra un árbol a varios metros de distancia, fuera del refugio. ¿Cómo llegó allí? Él no la movió. ¿La movió un animal? Es posible, pero la colocación parece deliberada, casi como una broma cruel. La desconfianza se instala. Lucía mira a Javier con sospecha. ¿Por qué es tan reacio a creerles? ¿Está tratando de ocultar algo? Javier, a su vez, se siente frustrado por lo que considera histeria. Mateo está atrapado en el medio. Su intuición le dice que el peligro es real, pero la falta de pruebas concretas y las explicaciones de Javier lo hacen dudar de sus propios sentidos. El verdadero terror no es solo lo que hay fuera en la oscuridad, sino la semilla de duda que ha germinado entre ellos. La selva no solo los está aislando físicamente, está envenenando su confianza. Deciden que deben salir de el corazón silencioso, de inmediato. La aventura se ha convertido en una pesadilla. Javier asume el liderazgo con una autoridad forzada, consultando su brújula y el mapa. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que están perdidos. Los puntos de referencia que él había marcado parecen haber cambiado, o quizás nunca estuvieron allí. La paranoia se alimenta de sí misma. Cada crujido de una rama es un perseguidor, cada sombra es una amenaza. El punto de inflexión llega cuando llegan a un barranco que deben cruzar. Un día antes, habían cruzado un puente de cuerdas improvisado y viejo, pero funcional. Ahora, el puente está cortado. Las cuerdas cuelgan en jirones, cortadas limpiamente, no desgastadas por el tiempo o los animales. Esto no es un accidente. Es un acto deliberado de sabotaje. Alguien o algo no quiere que se vayan. El pánico se apodera de ellos. La comida que les queda, guardada en una bolsa hermética dentro de una mochila, está envenenada. Al abrirla, un olor fétido los golpea. La comida está cubierta de un moho oscuro y viscoso que no estaba allí horas antes. Es el golpe final. Están atrapados, sin comida y sin una ruta de escape clara. Y es aquí donde la sospecha se vuelve una acusación directa. La paranoia, alimentada por sus discapacidades y percepciones únicas, encuentra un chivo expiatorio. La evidencia, aunque circunstancial, apunta a uno de ellos. Lucía es la primera en hablar, sus manos moviéndose con furia en lengua de seños mientras deletrea las palabras para Mateo y le grita a Javier. Fue tú, afirma que durante la noche, mientras estaba de guardia, vio una silueta cerca de sus mochilas. Una silueta que cojeaba ligeramente, con un movimiento irregular que coincidía con el de Javier y su muleta. Mateo, asustado y confundido, apoya la teoría de Lucía. Recuerda haber oído un sonido específico durante la noche. Un suave y rítmico golpeteo toque en la tierra, el sonido inconfundible de la muleta de Javier y su pie, alejándose del campamento hacia donde estaban las provisiones. Javier queda atónito. Niega todo con vehemencia. Es absurdo. ¿Por qué haría eso? Estaría condenándolos a todos, incluyéndose a sí mismo. Pero sus negativas suenan huecas. ¿Por qué estaba tan calmado? ¿Por qué intentaba racionalizar todo? Su necesidad de control, que antes era una fortaleza, ahora se presenta como un signo de una mente maestra manipuladora. La evidencia es irrefutable para ellos. Él tenía el medio, la muleta, la oportunidad, estaba despierto, y, en sus mentes aterrorizadas, el motivo, algún oscuro resentimiento. La fractura es total y violenta. Lucía y Mateo se alejan de Javier, mirándolo ya no como un amigo, sino como un depredador. Lo abandonan, tomando la poca agua que les queda y adentrándose en la maleza por su cuenta, convencidos de que están escapando. Javier se queda solo, traicionado y aterrorizado, no solo del peligro desconocido de la selva, sino de la monstruosidad que sus amigos han construido a su alrededor. La verdadera pregunta que queda flotando en el aire húmedo es: ¿Javier es el verdadero sabotaje? ¿O es la primera víctima del verdadero enemigo que todavía se esconde en las sombras? Ahora separados, ambos grupos enfrentan la selva de maneras diferentes. Javier, solo y con el corazón roto, se ve forzado a confrontar su miedo. La ira reemplaza su dolor. No se rendirá. Comienza a moverse con un propósito renovado,
ya no solo para sobrevivir, sino para descubrir la verdad. Su atención al detalle, antes una manía, ahora se convierte en su mayor herramienta. Encuentra pistas que antes había pasado por alto. Pequeñas trampas de lazos para animales, no para humanos, y senderos casi invisibles que han sido deliberadamente ocultados. Mientras tanto, Lucía y Mateo se encuentran en una situación aún más precaria. Sin el pragmatismo de Javier, su desesperación crece. Lucía, que depende de la vista, se siente ciega en la densa maleza. Mateo, que depende del oído, está abrumado por los sonidos que no puede interpretar. Su desconfianza en Javier se convierte rápidamente en desconfianza entre ellos. ¿Fue la idea de Lucía de abandonarlo la correcta? ¿Está Mateo seguro de que el sonido que oyó era la muleta de Javier? La culpa y el miedo comienzan a consumirlos. Es entonces cuando hacen un descubrimiento por accidente. Tropezando, caen por una pendiente suave y aterrizan en la entrada de una cueva oculta por enredaderas. Dentro, no encuentran un monstruo, sino un santuario. Las paredes están cubiertas de pinturas rupestres, pero no son antiguas. Algunas son recientes, hechas con carbón y pigmentos de plantas. Y en el centro de la cueva, hay evidencia de un campamento reciente. Un fuego extinto, mantas y, lo más impactante, varias fotografías. Lucía las recoge con manos temblorosas. Son fotos de ellos entrando en la selva, acampando, durmiendo. Fueron tomadas desde lejos, con un lente potente. La verdad los golpea con la fuerza de un tsunami. No están solos, no es un fantasma ni un monstruo. Es una persona. Alguien los ha estado observando desde el principio. La revelación final llega cuando Javier, siguiendo los senderos ocultos, también llega a la cueva. La confrontación es tensa, pero la evidencia dentro de la cueva cambia todo. Ven las fotos, ven los símbolos tallados en las paredes, el mismo espiral dentro de un círculo que Javier vio en el árbol. Y entonces, encuentran un diario. El diario pertenece a un hombre, un biólogo que vino a la selva años atrás y que, como ellos, quedó atrapado. Pero a diferencia de ellos, él eligió quedarse. El diario describe su decisión de aislarse del mundo exterior, de proteger el corazón silencioso de la explotación y la destrucción. Él es el guardián de la selva. El sabotaje no fue para lastimarlos, sino para asustarlos. Mover la muleta, cortar el puente, envenenar la comida. Todo eran tácticas de intimidación para obligarlos a darse la vuelta y marcharse. Él no quería lastimarlos, solo quería que se fueran. La figura que Lucía vio era él. El olor que Mateo percibía era de los productos químicos que usaba para procesar sus film fotográficos en la cueva. El sonido de la muleta que Mateo oyó fue real, pero Javier no se alejaba del campamento. Se levantaba para orinar, y el guardián, escondido en la oscuridad, imitó el sonido para sembrar la discordia. La verdad es a la vez un alivio y un horror. No había un monstruo, pero había un hombre desesperado y solitario cuya cordura se había desvanecido en la soledad. Y lo peor de todo, su paranoia y su incapacidad para confiar unos en otros los había llevado al borde de la destrucción, jugando perfectamente en la mano del guardián. Reunidos, la dinámica del grupo ha cambiado para siempre. La culpa reemplaza a la sospecha. Se disculpan, pero las palabras son insuficientes para reparar la traición. Saben que deben escapar, no solo del guardián, sino de la selva que ha destrozado su amistad. Ahora, por primera vez, deben combinar sus habilidades de verdad, no por necesidad, sino por confianza. Javier, usando su conocimiento del terreno adquirido durante su exploración en solitario, los guía a través de los senderos ocultos, evitando las trampas del guardián. Lucía, con su vista de águila, se convierte en la exploradora, señalando las posiciones del guardián, que ahora los persigue abiertamente, una figura esquelética moviéndose con una facilidad aterradora entre los árboles. Mateo se convierte en su sistema de alerta temprana. Su oído, antes una fuente de miedo, ahora distingue el crujido de una hoja bajo el pie del guardián, el silbido de su aliento, el susurro de su ropa. A través de una serie de toques en el hombro, comunica la dirección y la distancia del peligro. La persecución es un ballet de tensión y supervivencia. Utilizan el entorno a su favor. Javier crea una distracción haciendo que una roca pequeña ruede por una pendiente, desviando la atención del guardián. Lucía usa el reflejo del sol en la lente de su cámara para deslumbrarlo momentáneamente. Mateo guía a Javier a través de un arroyo para ocultar su huella. No están luchando contra él, están superándolo.
Finalmente, después de una persecución agotadora, logran llegar a los límites de El corazón silencioso. La selva se abre y el sol los golpea con una fuerza casi dolorosa. Se han escapado, encuentran un camino de tierra y, finalmente, son rescatados por unos leñadores. El epílogo transcurre meses después. Están de vuelta en la civilización, pero la selva los ha marcado de formas irreversibles. La amistad que una vez fue inquebrantable ahora es frágil, llena de silencios incómodos y miradas evasivas. Nadie más entiende lo que vivieron. La policía les dio poca importancia, descartando al guardián como un ermitaño inofensivo. El corazón silencioso sigue ahí, guardando su secreto. En la escena final, los tres están juntos en un café, un intento forzado de normalidad. La conversación es superficial. De repente, Lucía se queda quieta, mirando fijamente por la ventana. Mateo siente el cambio en ella y pregunta qué pasa. Lucía no responde. En el reflejo del cristal de la tienda de enfrente, cree haber visto a un hombre alto y delgado de pie en la esquina, observándolos. Cuando parpadea, ha desaparecido. ¿Es una alucinación, un eco de su trauma? Mateo, mientras tanto, ha inclinado la cabeza. Un leve viento ha soplado desde la calle, y con él ha traído un susurro, un fantasma de un olor que solo él puede reconocer. El olor a tierra mojada y a metal frío. Mira a Javier, cuyo rostro está pálido y tenso. Él también lo ha sentido. No han escapado. El corazón silencioso no los ha soltado. Se han convertido en portadores de su secreto, y ahora, el silencio los perseguirá para siempre. La historia termina no con un grito, sino con un silencio compartido y aterrador, la prueba definitiva de que algunos misterios nunca deben ser resueltos.